¿Qué tal amigos? Muy buena tarde. Los saludos a su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña la maestra Nancy Alejandra Aguilar García, es jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México, con sede en Tlalnepantla. Señoría, muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Licenciado Castelán, pues agradezco la invitación, a su audiencia cordialmente los saludos y es un placer compartir la tarde-noche con ustedes. Son las etapas de audiencia de control de detención. Le dejo el uso de la voz, señoría. El Ministerio Público, una vez que tiene noticia de un posible hecho delictuoso, ya sea por denuncia o querella, inicia una carpeta de investigación. En relación a esa carpeta de investigación, incorpora información necesaria que se constituye en datos de prueba que entonces resultan pues necesarios para en su momento poder tomar una determinación por parte del representante social en su calidad de autoridad investigadora. Así tenemos que entonces, respecto de la estructura del procedimiento, encontramos esa etapa de investigación preliminar, una etapa que en este caso, dentro de la investigación preliminar, también se complementa, que es la que se da precisamente ante el juez de control una vez que se vincula a proceso, generándose entonces esta estructura del procedimiento que se denomina etapa de investigación. Posterior a ello, una vez concluida esa etapa de investigación, encontramos precisamente la etapa intermedia y la etapa de juicio. En relación, entonces, nos centramos a la etapa de investigación. Una vez que el agente del Ministerio Público, entonces, tiene o atiende a la denuncia o a la noticia criminal, pues se da inicio con esta carpeta de investigación en donde el agente del Ministerio Público tiene la oportunidad de poder determinar de la siguiente manera. Una es precisamente la facultad de abstenerse de investigar, el archivo temporal, el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es aquel en el cual el agente del Ministerio Público pues se abstiene como tal de ese ejercicio en aquellos delitos, porque recordemos que tienen ciertos requisitos, únicamente en aquellos delitos que no tengan pena privativa de libertad. Además, que se trate de delitos cuyo contenido patrimonial sea sin violencia, aquellos delitos culposos, cuando incluso el inculpado, solamente en este caso, tratándose de delitos culposos, cuando el inculpado no se encuentra en estado de ebriedad. Así también pudiera proceder un criterio de oportunidad cuando el inculpado haya sufrido un mal psicoemocional que pudiera ser grave. Otra de las hipótesis cuando se aporta información por parte del inculpado sobre un delito cuya trascendencia es mayor al delito que a este se le puede imputar. Entonces, el agente del Ministerio Público puede aplicar este criterio de oportunidad con la finalidad de no ejercitar pues la acción. Y desde luego el no ejercicio de la acción penal. Estos tres se advierte la posibilidad que una vez notificada a la víctima, pues evidentemente tenga la posibilidad de impugnación dentro de un término de 10 días a partir de su legal notificación. Pero ¿qué pasa cuando el agente del Ministerio Público considera que existen datos para poder ejercitar una acción? Esa acción entonces se ejercita precisamente ante el juez. Respecto de esta acción, se advierten entonces dos vertientes. Estas dos vertientes se constituyen precisamente a que sea con detenido, es decir, que respecto a la denuncia, querella o el inicio de la carpeta de investigación se haya dado por una cuestión de flagrancia o caso urgente, en la cual el agente del Ministerio Público tendrá la facultad de investigar y dentro del término de ley poder determinar si ejercita acción penal.
Si en relación a la puesta a disposición de una persona señalada como inculpado, que pudiera haber sido detenido en flagrancia o en su caso bajo los requisitos de caso urgente, el Ministerio Público determina entonces pues el no ejercicio de esa acción, evidentemente el Ministerio Público deberá decretar de manera inmediata la libertad. Esto es precisamente en los supuestos de que la carpeta de investigación se inicie con detenido. Pero ¿qué pasa cuando la carpeta de investigación se inicia sin detenido? Pues bien, el agente del Ministerio Público en esa facultad de investigación incorpora esos datos de prueba que resulten para suficientes hasta ese momento para poder ejercitar esta acción, determinando la existencia del hecho delictuoso y en su caso la probable intervención de la persona que hasta este momento tiene como inculpado. Entonces, la vertiente es que ante el juez solicita, en su caso, una orden de aprehensión o una orden de captura que implique que al cumplirse de manera material se lleve a cabo ante el juez de control una audiencia que se denomina audiencia de formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión, que no es más que la audiencia inicial. Pues bien, así las cosas, una vez que el Ministerio Público, y vamos al caso que nos ocupa, que bueno, esto es como un antecedente para que ustedes sepan qué es lo que da pábulo a la audiencia inicial, atendemos precisamente a esa audiencia inicial. Y esta deriva con detenido, o como ya les mencioné, aquella audiencia que se lleva a cabo por formulación de imputación por cumplimiento de orden de aprehensión. Y cuando se lleva a cabo con detenido, como ya mencioné, pues es cuando el agente del Ministerio Público ha recabado información suficiente de manera inmediata para poder justificar una flagrancia o un caso de los que se encuentran contemplados en el artículo 16 constitucional, que lo es precisamente el caso urgente. Bien, en base a ello, ¿qué es la audiencia inicial? Vamos a atender que la audiencia inicial es la sesión por la cual el Ministerio Público, una vez reunidas las partes, informa al imputado en presencia del juez de control los delitos por los cuales se le pudiera investigar. En esta audiencia se realiza precisamente el control de legalidad de la detención, se da al imputado la oportunidad de declarar y se resuelve en su momento sobre las medidas cautelares. Y finalmente, una vez que se ha resuelto la situación jurídica del inculpado, se puede pronunciar en torno a el plazo para la investigación complementaria. ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva? Bien, aquí apreciamos, esta información obviamente se las voy a dejar a su disposición. Apreciamos, pues, cuáles son las acciones que realiza el agente del Ministerio Público con la finalidad de, en su momento, poner a disposición a una persona del juez. Pero bueno, vamos a atender entonces a los antecedentes para llegar a esta audiencia inicial. Para que un delito sea flagrante, en este caso, en donde una audiencia inicial se podrían discutir cuestiones de flagrancia, debemos de recordar que cualquier persona entonces puede detener o entregar a una persona que pudiera cometer una conducta delictiva. A su vez, si la detención se lleva a cabo por algún particular, entonces debe de entregar al inculpado a la autoridad más próxima, quien recibe, y a su vez pone a disposición del agente del Ministerio Público. Así entonces el Ministerio Público, en esa actividad que tiene de investigación preliminar, determina recibir entonces al detenido, que es puesto a disposición por la autoridad que en este momento llevó a cabo el aseguramiento, realiza las indagaciones de manera necesaria para verificar si la puesta en libertad del inculpado amerita que se realice ante la representación social en su calidad de autoridad investigadora. Si esto lo decide así, con esto se pone fin precisamente a esa actuación, a la puesta a disposición con detenido. Si no es así, debemos de recordar que el Ministerio Público, dentro del periodo de 48 horas, hará las indagaciones correspondientes para incorporar entonces la información necesaria y esa investigación pues implique la posibilidad de poner a disposición del inculpado, al inculpado a disposición del juez. Debemos de recordar otro tópico. Podemos advertir también a delitos que, si bien es cierto, se da flagrancia y que con ello se da la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público, hay delitos que se persiguen por querella.
respecto de los cuales el agente del Ministerio Público tiene entonces oportunidad de verificar si efectivamente el querellante comparece dentro de las 24 horas para ratificar entonces esa querella con la finalidad de poder ejercitar acción penal el fiscal. Si no es así, será obligación del agente del Ministerio Público ordenar la inmediata libertad. Sin embargo, bueno, pues en la práctica, desafortunadamente, pues a veces se omite verificar, pues, este precepto legal que se encuentra marcado en el artículo incluso 146 del Código Nacional y se lleva a cabo una puesta a disposición de una persona ante el juez, aun y cuando no se ha rectificado una querella. Más adelante, bueno, pues abundaré respecto a las consecuencias de ello. Pues bien, ¿qué pasa entonces en esa audiencia inicial? Una vez que el agente del Ministerio Público ha recabado entonces esa información y decide poner a disposición del juez al inculpado, que pudiera estar señalado como probable interviniente en la comisión de una conducta delictiva, el juez generará una audiencia de manera inmediata una vez que tiene conocimiento de que el inculpado se encuentra a su disposición en el interior del centro penitenciario. Entonces, convocará a las partes a una audiencia en la cual podrá comparecer el agente del Ministerio Público, podrá comparecer incluso pues su defensor, el cual éste pueda elegir. Si no pudiera o no quisiera, se le nombraría el defensor de oficio, pudiera comparecer incluso la parte ofendida. Reunidas entonces las partes, el juez debe de cerciorarse que el inculpado tenga pleno conocimiento de sus derechos que se encuentran contemplados en el artículo 20, apartado B constitucional, octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales, pues el juez debe de tener certeza de que los conozca el inculpado. Es decir, no solo preguntarle si los conoce o si alguna otra autoridad se los ha hecho saber, es deber del juez hacerle del conocimiento estos derechos para que éste sepa los motivos por los cuales se encuentra a su disposición hasta este momento. En esa diligencia, entonces, el juez le da a conocer sus derechos y sabedor, pues el inculpado que la información en relación a sus derechos personales puede mantenerse en resguardo o hacerse pública, es así que el juez debe de preguntar al inculpado, en particular, 3 tópicos. Primero, si es mayor de edad. Esto porque es importante en el desarrollo de la audiencia inicial. Suponiendo que tengamos entonces a nuestra disposición a un menor de edad y que el agente del Ministerio Público no advirtió esa circunstancia respecto de la carpeta de investigación, si es menor de edad en una situación comprobable o que haya indicios que hagan presumir entonces esa minoría de edad, como no hay competencia respecto del juez que conoce en ese momento de la detención de este sujeto, tendrá que dejarlo en libertad y remitir las constancias al fiscal especializado en materia de adolescentes. En su caso, pues el fiscal integrará la carpeta y ejercitará entonces la acción ante un juez de control especializado en el sistema integral de justicia penal para adolescentes en el Estado de México. Esto es, si estoy hablando, quiero ser muy puntual, en el Estado de México. Desde luego, esto es materia de diversa plática, pero finalmente esto es lo que tendría que proveer el juez. Otro tópico que se debe de cuestionar al inculpado en el momento de la audiencia inicial, sabedor entonces de sus derechos, es si pertenece a algún grupo o comunidad indígena. ¿Por qué es importante para el juzgador y para el inculpado que se le cuestione sobre el particular? Para el caso de que nos encontremos ante la presencia de una persona que pertenezca a algún grupo o comunidad indígena, el juez debe de atender al protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso de que se involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Y esto, pues, Liceo Castelán, se desprende al tenor de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por México. Quiero abonar que la fracción octava del artículo 2 de la Constitución Política establece que en todos los juicios y procedimientos que sean parte, tanto individual como colectivamente, se deberán de tomar en cuenta las costumbres y especificidades culturales de cada persona que pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena. Por otra parte,
en su fracción octava del artículo 2 constitucional, dispone que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Usted, bueno, pues ha acudido a diversas diligencias. Considero que también la audiencia interesada en esta plática, pues han acudido a diversas audiencias. Y algunas veces se ha visto que la persona, con el hecho de que informe, pese a que pertenece a algún grupo o comunidad indígena que habla español, para algunos sujetos procesales, incluso por algunos juzgadores, es suficiente que él diga que, bueno, pues domina el idioma español. Sin embargo, esto no es suficiente. El juez, atendiendo a ese protocolo, debe de advertir el reconocimiento relevante por varias razones de poderle entonces designar un intérprete. Esto a que normalmente cuando se habla de intérpretes, si bien se alude únicamente a personas que hablan una lengua, en realidad este protocolo alude a defensores que culturalmente sean los adecuados, es decir, que conocen la cosmovisión y cultura de las personas indígenas. En segundo lugar, porque contar con un intérprete y un defensor es un derecho, no solo de los procesos penales ordinarios, sino de todo indígena que participe en un juicio. Incluso no es un derecho exclusivo de los indígenas monolingües, en este caso que hablara incluso un dialecto y que hablara el español, porque entonces es un derecho de los indígenas contar con ese intérprete o traductor con independencia del nivel de español que estos pudieran tener. Esto para que los mismos puedan comprender y hacerse comprender dentro del procedimiento y estos puedan contar entonces con una asistencia necesaria aun cuando hablen cierto grado de idioma español. Esto va encaminado a que se le explique entonces al inculpado, de acuerdo a su sistema normativo que les pudiera regir de manera interna, hablo yo de usos y costumbres, hacerle comprender su proceder que no pudiera adecuarse entonces en ese momento del procedimiento a esos usos y costumbres. Por eso la importancia de que el juez verifique si la persona detenida se trata de una persona que perteneciera a algún grupo o comunidad indígena. Otro cuestionamiento que el juez realiza una vez que le hace saber sus derechos al inculpado es que este refiera si es de nacionalidad mexicana o extranjera. Esto es importante porque el juez es quien debe de tomar las providencias necesarias en el desarrollo de la audiencia. Entonces, si el inculpado que es puesto a nuestra disposición es extranjero, se le debe de hacer saber que tiene derecho a que se le proporcione asistencia migratoria, tal y como lo marca el contenido del artículo 113 en su fracción 18, es decir, que se informe a la embajada o consulado respecto de su detención. Bien, una vez que entonces el juez se ha cerciorado en relación a que el inculpado tiene pleno conocimiento de sus derechos, que entonces como consecuencia de esos derechos también viene la aceptación y protesta del cargo de su defensor, daremos el uso de la voz al agente del Ministerio Público con la finalidad de que éste se pronuncie en relación al control de detención. ¿Y qué va a hablar el agente o qué va a solicitar el agente del Ministerio Público en este control de detención? Va a esgrimir las circunstancias por las cuales se reúnen los requisitos de flagrancia contenidos en el artículo 146 del Código Nacional, que deviene del artículo 16 constitucional, o en su caso, cuestiones relativas al caso urgente. Vamos a atender entonces a la flagrancia. Recordemos, licenciado Castellán, a tu auditorio, de acuerdo a la connotación de un delito flagrante que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un delito flagrante es aquel que brilla a todas luces. Es evidente, es inconfundible, desde luego es tan evidente que cualquiera pueda reconocerlo. No necesitan ustedes o tu audiencia ser juez, perito en derecho o siquiera estar especialmente capacitado. La obviedad inherente a la flagrancia es tal que hay una correspondencia directa con la irrelevancia de la calidad que ostenta, en su caso, el sujeto aprensor. Esto implica que cualquier persona que tenga conocimiento de un delito flagrante puede poner a disposición de la autoridad pues inmediata al inculpado. La detención en flagrancia pues no es otra cosa que la circunstancia fáctica por la cual el posible autor es detenido mientras consuma la acción o circunstancias posteriores a la comisión de la conducta delictiva.
Esto es, reuniendo así los requisitos del artículo 146 del Código Nacional, que haya un señalamiento, que se le puedan encontrar incluso objetos o instrumentos del delito, habiendo mediado una persecución o que haya indicios necesarios para determinar si pudo haber participado. Les voy a poner un ejemplo para que, bueno, pues ustedes puedan advertirlo. El día 22 de febrero del año 2021, siendo las 14 horas, un sujeto A amaga con un cuchillo a un sujeto B en la calle de Mina del barrio de San Juan, esto en el municipio de Zumpango, México, quitándole entonces su teléfono celular de la marca iPhone 10, iPhone color blanco, por lo cual es visto en el mismo instante de estar cometiendo la conducta delictiva y al haber desapoderado a la víctima del bien por elementos de seguridad pública y tránsito de la entidad. Esto es, estos están facultados de en ese momento asegurarlo y revisarlo, tomando en consideración que es inminente, que ardió ese acto en donde entonces el inculpado posiblemente se apoderó de un objeto que no le pertenecía. Una vez que lo revisan, al haber incluso el señalamiento por la ofendida o el ofendido, pues le encuentran el objeto motivo de apoderamiento y el instrumento del delito, que en este caso pudiera ser el cuchillo. Es de esta manera que entonces lo ponen a disposición de la autoridad investigadora, quien al estar facultado, pues realiza las indagaciones necesarias, como ya les mencioné, y a las 16 horas de la misma fecha, pues emite un acuerdo de retención. En ese acuerdo de retención, pues implica la posibilidad del fiscal de poder dentro de las 48 horas, pues determinar el ejercicio o no de la acción penal. Entonces, el Ministerio Público, en el caso que nos ocupa, consideró a la incorporación de los datos de prueba ejercitar la acción penal. Esto implica que pone a disposición del juez al inculpado que nos ocupa en el interior del centro penitenciario de su competencia, que en este caso es la sede judicial de Zumpango. Y esto lo hace dentro de las 48 horas que marca la ley, siendo precisamente a las 13 horas del día 24 de febrero del 2021. Advertirán entonces ustedes de este ejemplo que las circunstancias de flagrancia son evidentes. El autor es detenido mientras consuma la acción, detenido de manera inmediata. Nuestra audiencia puede advertir a toda luz una conducta delictiva, es decir, que el posible autor ejecutaba o adecuaba su proceder a un robo. Entonces, como ya lo mencioné, no resultó necesario que nuestra audiencia sean peritos en la materia. Además de que, bueno, pues evidentemente hubo mayores elementos para poder determinar el proceder del inculpado. Y con ello entonces se puede advertir una detención en flagrancia. Bien, pasamos a otro tópico. ¿Qué acontece cuando hubo una persecución a través de dispositivos o rastreos satelitales? Pues bien, tomamos otro ejemplo. Les voy a poner del conocimiento o les voy a sentar las bases para otro ejemplo. Retomando el ya dado anteriormente, tomando en cuenta cuestiones de tiempo y lugar, pero variando en circunstancias de modo, el sujeto A sorprende a un sujeto B en un tractocamión para el cual trabaja, propiedad de una empresa, Caminos Rurales. El sujeto A, siendo el activo con un arma de fuego, logra que el sujeto B, siendo entonces la víctima, baje del camión y se apodera de él. Sin embargo, dado que el vehículo tiene un localizador satelital, en cuanto la víctima baja del automotor, pues pide apoyo a su patrón, quien a través del seguimiento satelital, incluso visual del seguimiento al activo, logra dar aviso a elementos de seguridad pública, quien 15 minutos después, una vez que hay una persecución a través de los medios electrónicos correspondientes, se logra el aseguramiento, prevaleciendo el señalamiento de la víctima y desde luego hallando en su poder el objeto motivo de apoderamiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un criterio que ha resultado aplicable para la Ciudad de México, pero que hoy en día también se toma en consideración por los jueces de este tribunal, en el sentido de que si inmediatamente después de que el sujeto activo comete el hecho delictuoso, se le persigue material sin interrupción alguna por medio de monitoreo satelital o cámaras de seguridad, dándole persecución material a dicha persona, por ese medio desde ahí hasta donde se logre la captura, desde luego implicaría que se realizaron las gestiones necesarias para poder llevar a cabo la detención del inculpado. Esto, entonces,
advertiría que esa persecución se llevó a cabo sin interrupción. Hay circunstancias que entonces actualizan la figura de esa flagrancia. No se le siguió físicamente al agresor, pero sí a través de los sistemas electrónicos, no existiendo duda de que se trata pues del mismo elemento observable físicamente. Es decir, que los medios digitales han permitido observar que efectivamente se lleva a cabo esa persecución material, que no se pierde de vista al posible autor y que ello permite entonces ubicarlo al mismo para posteriormente lograr su detención ante el señalamiento inminente por parte de la parte ofendida. En base a ello, pues el detalle en lo observable a través de los medios electrónicos implicaría que se actualice el contenido del artículo 16 constitucional y la detención del señalado, pues evidentemente no se apartaría de las exigencias establecidas en este numeral, en la medida de que no se trató de un acto arbitrario o que fuera un acto injustificado por los elementos de la policía apresora o incluso por la víctima, puesto que fue apreciable a través de los sentidos y de los medios electrónicos, pues evidentemente las circunstancias respecto de su persecución. Por ende, a consideración de quien en este momento expone, pues no se violaría derecho alguno en perjuicio del hoy inculpado. Hasta aquí estamos claros. Licenciado Castellán, ¿alguna duda? Es preciso, ¿eh? Muy bien, licenciado Castellán. Ahora bien, debemos de recordar, podemos colocar, poner a la vista la última diapositiva, por favor. Bien, van a apreciar respecto a la diapositiva cuestiones de lo que se ventila en esta audiencia inicial. Como ya hemos advertido, bueno, pues ya hemos hecho del conocimiento al inculpado sus derechos y el Ministerio Público estaría señalando las razones en torno a la detención. Ya hablamos de la flagrancia, cómo es que se pudiera constituir esta flagrancia. Pero hay una parte importante durante el procedimiento, durante esta audiencia inicial, que es precisamente la representatividad de los intereses del inculpado por parte de su defensa. ¿Qué podría argumentar la defensa para poder combatir la flagrancia propuesta por el agente del Ministerio Público? Ojalá y tu audiencia nos pudiera hacer algún comentario en relación a qué es lo que estos pudieran aportar en relación a las audiencias en torno a cómo combatir precisamente esos motivos del Ministerio Público en torno a que se califique legal y ratifique una detención. Pues bien, vamos a abundar. Voy a retomar dos conceptos que considero importantes para los argumentos defensivos. Recordemos, licenciado Castellán, el Registro Nacional de Detención. En mayo del 2019 se expidió una ley que se denomina hoy Ley Nacional del Registro de Detenciones, la cual entonces tiene por objeto regular la integración o funcionamiento del registro establecido para los procedimientos que entonces garanticen el control y seguimiento sobre la forma en que se efectúa la detención de una persona por las autoridades. Este registro, pues hoy forma parte del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, y recordemos que este tiene por objetivo pues prevenir la violación a los derechos humanos de la persona detenida, como son actos de tortura, actos crueles inhumanos, actos denigrantes o incluso pues lo que se conoce la desaparición forzada, que esta deviene precisamente de la autoridad, porque debemos de recordar que también existe desaparición forzada por particulares, que bueno, pues esto se integra de manera diversa. La implementación de este registro está a cargo de la Secretaría, el secretario y las instituciones de seguridad pública de los 3 órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia. Cada institución entonces pues debe de realizar hoy en día todas las acciones que corresponden para la operación y disponibilidad del sistema informático. Esto implica que los sujetos obligados a las instituciones de seguridad pública se deben asegurar de que la información suministrada a la base de datos y sus actualizaciones se encuentren pues de manera exacta, que sea completa, incluso que sea correcta con los datos que se tengan y con los que proporcione el propio detenido. Cuando entonces una detención se practica por autoridades que realizan funciones de apoyo a la seguridad pública, estas, establece así esta ley, bajo su más estricta responsabilidad, deberán de dar aviso de manera inmediata a la detención, de la detención respecto a la autoridad policial,
brindando entonces información que resulte necesaria para que ésta genere el registro correspondiente. Una vez ingresada la información de la persona detenida, entonces el registro generará un número de registro de detención, que es el que muchas veces los litigantes, defensores, invocan en relación al control de detención. ¿Y por qué resulta importante? Porque ese registro de la autoridad primigenia, que recordemos, cualquier persona puede detener, pero poner a disposición al inculpado de la autoridad más próxima, debe de cumplir con ese registro que establece la ley nacional. Entonces, las instituciones de procuración de justicia o aquellas que conozcan de faltas administrativas y a quien les sea puesta a disposición una persona detenida, deberán de proceder de inmediato a actualizar la información en este registro. Pero ¿qué pasaría, Liceo Castellán y audiencia? ¿Qué pasaría si evidentemente no existe ese registro? Cuando existe demora que resulta imposible, pues la autoridad debe de hacer el registro exacto de manera inmediata una vez que advierta la omisión. Pero si no lo hay, las autoridades entonces son responsables de esa omisión. Esto implicaría que si dentro de una detención, en relación a información de datos incorporados a la misma, no existiera ese registro, no generaría credibilidad en relación al momento en que se llevó a cabo la detención. Como consecuencia, esto pudiera viciar el acto motivado de la Fiscalía en el sentido de no poder corroborar de manera adecuada si esa detención fue inmediatamente después o en las circunstancias que pudiera narrar. Esto, dado que pudiera haber incongruencia en el registro exacto, el juez entonces pudiera verse imposibilitado para determinar con veracidad en qué condiciones se llevó a cabo esa detención. Es decir, si fue en circunstancias inmediatas, posteriores al posible señalamiento de la conducta delictiva. Por otra parte, existe otro concepto que se denomina control provisional preventivo. Esta figura de control provisional preventivo tiene como finalidad excluir la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique. De lo contrario, bajo una circunstancia subjetiva, como lo pudiera ser, que se haya detenido a una persona por apariencias físicas, esto es su forma de vestir, la forma como habla, la forma como se comporta, pues estaríamos en el absurdo que por esas circunstancias se pretendiera justificar una detención por demás ilegal. Es decir, que hubiera alguna sospecha por parte de la autoridad que se está cometiendo una conducta ilícita. No se advierte o no se debería de atender a una simple sospecha, sino a que, como ya advertimos al concepto de flagrancia, a advertir a todas luces la existencia del hecho delictuoso. Pues bien, para que se pueda justificar la constitucionalidad de un acto de control preventivo provisional, es necesario que se actualice entonces una sospecha razonada u objetiva. Ustedes han advertido que de manera motivada, pues obviamente es un acto controversial dentro de la audiencia, pues la Fiscalía establece pues que hubo sospecha de que el inculpado pudiera haber cometido la conducta delictiva. Esta sospecha, si no es razonada, desde luego implicaría por parte del juez una libertad. Las condiciones en las cuales la policía estaría en posibilidad de llevar a cabo un control de detención se actualizan cuando la persona entonces tenga un comportamiento inusual, así como conductas que puedan ser evasivas o que puedan considerarse como desafiantes. Pero no por el simple hecho de que la autoridad aprensora, me refiero al primer respondiente, indica, me encontré al sujeto A, lo advertí, que no sé qué estaba realizando, pero advertí yo que tenía una actitud sospechosa porque corrió al momento en que advirtió la presencia de la autoridad. Eso implicaría que sería entonces una conducta razonada para poder llevar a cabo esa detención, porque entonces no se advierte la finalidad de una conducta evasiva, que sea desafiante, y desde luego que la policía podría entonces corroborar de manera fehaciente con información necesaria en relación a los datos de prueba hasta este momento recabados. Es decir, que bueno, pues no estaría justificando de manera adecuada ese control provisional. Hay una tesis que se las pongo al conocimiento para que ustedes tengan la consulta respectiva, se denomina control provisional preventivo.
Su fuente, pues, es el Semanario Judicial de la Federación, respecto de los cuales, entre otras cosas, pues reza que existen controles preventivos para que se pueda realizar una detención que se justifique a la legalidad. Ahí encontramos entonces el control de detención preventivo en grado menor, en el cual pues los agentes de la policía limitan provisionalmente el tránsito de personas o de vehículos con la finalidad de poder solicitar información a una persona respecto de su identidad, de a dónde se dirige, por ejemplo, qué circunstancias estaba realizando en ese momento en el lugar de la detención. Sin embargo, esta conducta como control preventivo en grado menor únicamente va encaminada a una conducta sancionable administrativamente. Encontramos entonces lo que nos atañe o que pudiera justificarse en flagrancia o debatirse en flagrancia por parte de la representación defensiva, pues el control preventivo en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas que son proporcionables y que son razonadamente sospechosas, lo que implica que entonces los agentes policiales están en posibilidad de realizar sobre la persona y vehículos un registro más profundo con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios policías aprensores. Sin embargo, en este supuesto, estos podrían además registrar ropas, pero llamo la atención de nuestro auditorio. Este supuesto solo se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto lo pueden advertir, es decir, que tengan relación amplio con las descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. Esto, desde luego, corroborado con información que así lo demuestre. En consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo, los agentes de la policía advierten la comisión de un delito flagrante, de algún delito, la detención del sujeto controlado, pues precisamente se tornaría lícita. Pero si no es así, si la autoridad entonces detiene con los fines de investigar y después pretende con ese acto ilegal establecer que se justifica la flagrancia, desde luego ello no constituiría el contenido del artículo 16 constitucional y 146, obteniendo con ello por parte del juez de control una decisión que implicaría entonces la inmediata puesta en libertad del inculpado. Otro argumento fundado en la puesta a disposición de una persona por delito flagrante en aquellos delitos que se persiguen por querella y que también pudieran argumentar o argumentarse dentro de esta audiencia inicial por parte de la defensa, pues es que no se advierten los requisitos que marca el artículo 148 del Código Nacional. Recuerden que al inicio yo les indiqué que respecto del ejercicio de la acción penal del Ministerio Público que se lleva a cabo en la puesta a disposición de una persona con detenido, aun y cuando entonces estamos ante la presencia de un delito que se persiga por querella, el Ministerio Público tiene que hacer comparecer a la víctima dentro del periodo de 24 horas para que ratifique en su caso esa querella. Si no lo hace y el Ministerio Público omitió esa circunstancia, llevando entonces al inculpado a la puesta a disposición del mismo, del juez, evidentemente el juez tendría que determinar no calificar de legal la detención y ordenar la inmediata libertad del inculpado. Bien, esto sería por cuanto hace a la flagrancia, los criterios que pudieran ventilarse en esta audiencia inicial respecto de la actuación defensiva. Y bueno, pues atendemos a la posibilidad de calificar una detención por caso urgente. El caso urgente se encuentra contemplado, si ustedes lo advierten, al contenido del artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El caso urgente establece que para que el juez pueda entonces ratificar una detención bajo estos supuestos, deben de existir datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona que lo cometió participó en su comisión, pues desde luego pudiera haber participado. Se califica como grave para los efectos hoy del Código Nacional y del artículo 19 constitucional, aquellos delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, que como ya conocemos, bueno, pues ese catálogo al día de hoy ya está ampliado. Así también se aplica a aquellos delitos cuyo término medio aritmético sea mayor de 5 años de prisión,
exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia y asimismo, por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial la autoridad investigadora. En base a ello, he de establecer que el juez podrá determinar la legalidad en el mandato del Ministerio Público y su cumplimiento. Pero bueno, pues hoy llamo la atención a tu auditorio. Quiero hacer la acotación que la Fiscalía hoy debe de ser exhaustivo en su motivación ante el juez para que sea calificada una detención bajo los supuestos de caso urgente, dado que al tener entonces el precepto legal que ya invoqué, 150 requisitos que convergen, es decir, que no se excluyen entre sí, debe de justificar entonces el Ministerio Público por qué motivo no pudo solicitar una orden de captura. Recordemos, licenciado Castelán, en la actualidad, pues ya contamos en este tribunal en el Estado de México con jueces especializados en órdenes de aprehensión y cateos en línea, que entonces emiten resoluciones que van encaminadas a las peticiones del Ministerio Público en torno a la petición de orden de aprehensión o en su caso alguna que deba pronunciarse de manera inmediata, incluso pues en relación a los cateos. Entonces, al contarse ya con estos jueces encargados, al atender peticiones de órdenes de aprehensión en línea, cuya función es resolver entonces de forma inmediata, pues las peticiones encaminadas a la orden de aprehensión, como lo marca entonces el último requisito, es difícil que se justifique hoy en día un caso urgente si al menos uno de los requisitos exigidos constitucionalmente y que deben de converger ya no se cumplen. Es decir, el Ministerio Público no pudiera alegar que por la hora a la que se trata o lugar en el que se encuentre, pues no puede acudir con un juez a solicitar una orden de aprehensión de una persona porque ya existen jueces especializados para ello. Y la razón por la que comúnmente entonces se ordena un caso urgente, pues es evidentemente por esta circunstancia de que por la hora no existiría posibilidad para, en su caso, poder solicitar esta orden de captura. Es así que entonces el Ministerio Público, en esta audiencia inicial, tratándose de caso urgente, deberá de pronunciarse de manera motivada porque considera ampliamente que efectivamente acudir ante esa autoridad judicial, pues evidentemente buscaría o tendría como resultado la evasión por parte del inculpado respecto de la misma. Pues bien, en base a ello, estas son las posibilidades que pudieran tener las partes, en este caso constituyéndose en agente del Ministerio Público, quien busca que se califique la legalidad de esa detención en flagrancia o caso urgente, lo cual debe de justificar, y bueno, pues la posibilidad que tiene la defensa de poder realizar argumentos que vayan encaminados a descalificar la postura por parte del fiscal. ¿Qué pasa si entonces el juez decide no calificar la detención? Esto implica que de manera inmediata ordena la libertad, dejando a posibilidad del agente del Ministerio Público que siga investigando para posteriormente integrar la carpeta de investigación y poderlo hacer comparecer mediante una orden de aprehensión o una orden de captura. ¿Qué pasa si entonces el juez decide calificar de legal esa detención? Entonces se va a continuar precisamente con la audiencia en la cual primeramente el juez va a decretar entonces de legal esa detención en base a los argumentos de flagrancia o caso urgente, retrotrayendo esa detención judicial, para lo cual se va a contabilizar el término constitucional que marca el artículo 19 de 72 o 144 horas. Se retrotrae entonces a esa temporalidad para poder resolver la situación jurídica del hoy inculpado y se concede el uso de la voz al Ministerio Público para llevar a cabo la formulación de imputación. Esto que implica que la formulación de imputación será la comunicación directa al continuarse con la audiencia que tiene entonces el Ministerio Público con el inculpado para hacerle saber el hecho imputado, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusado, salvo que éste estime, me refiero al juez, que deba de ser reservada esa información. Después de ello, se requieren aclaraciones precisamente a la defensa y al inculpado, y previa consulta con su defensor, el hoy inculpado debe de decidir si quiere rendir una declaración o no, como lo marca el artículo 312 de la ley adjetiva. Esto pues deviene al contenido del artículo 20, apartado B, en su fracción segunda, inciso B constitucional. Si decide hacerlo, puede hacerlo de manera libre y espontánea, y posterior a ello las partes podrán cuestionarle si es que él lo permite en relación a la declaración que éste vertió. Y luego, una vez que éste decidió no declarar,
pues el Ministerio Público tendrá que solicitar lo conducente a la medida cautelar. Sobre este tópico, en algunas diligencias advertirán, pues incluso los abogados, los compañeros ministerios públicos, a veces se llega a confundir en el sentido de que, pues, quienes llevamos la titularidad de las audiencias, en algunas ocasiones discuten la medida cautelar en esta etapa y hay quienes discuten la medida cautelar en etapa final, es decir, hasta concluir la diligencia. Yo tengo el criterio en lo personal y bueno, estoy sabedora de ello, obviamente comulgo con este análisis, considero que la medida cautelar debe de ser discutida en este momento, después de que el inculpado decidió o no rendir una declaración. ¿Y por qué? Desde luego las medidas cautelares que se establecen en la propia norma tienen una razón de ser. Implicará la posibilidad de que el juez sujete a su potestad al hoy inculpado. Obviamente lo sujete durante el desarrollo de la audiencia. Esto implica que si el inculpado es conocedor de la medida cautelar que se le va a imponer, pudiera determinar si efectivamente decidiera o no prorrogar el plazo constitucional. Es decir, si una persona es sujeta a una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que es aquellas que se encuentran contempladas en el artículo 19 constitucional y 167, pues evidentemente con esa razón de que va a estar sujeto a esa medida cautelar sin tener derecho a la posibilidad de libertad, podrá entonces atender a esa circunstancia, uno, para incorporar datos de prueba que entonces estime suficientes, no solo para en su momento justificar que no participó en la conducta delictiva o que sí lo hizo. Desde luego, el agente del Ministerio Público tendrá entonces que justificar esta circunstancia. Sin embargo, bueno, pues esta posibilidad de que él tenga conocimiento respecto a la medida cautelar, incluso dentro de la audiencia de prueba de plazo constitucional, dará pauta para que pueda incorporar datos de prueba que pudiera dar como consecuencia una modificación de medida cautelar en aquellas que incluso sean diversas a la prisión preventiva oficiosa. Y hablo de manera directa a la prisión preventiva justificada. Es decir, si por alguna circunstancia el juez se pronunció en este momento en relación a la imposición de una medida cautelar de carácter justificado, preventivo, en torno a privar de la libertad al inculpado, durante el periodo de prórroga de plazo constitucional o hasta antes de que se resuelva su situación jurídica, él estaría en posibilidad de incorporar datos de prueba que le permitan, entonces, poder generar convencimiento en el juez de que él amerita una medida cautelar que sea completamente distinta. Cuestión que no acontecería si discutimos la medida cautelar al final. ¿Esto por qué? Suponiendo en un supuesto de que el inculpado hubiera sido vinculado a proceso y es posterior a ello que se impone esta medida cautelar, evidentemente tendría que esperar hasta en tanto se genere otra audiencia de carácter administrativo para poder hacer una revisión de esta medida cautelar. Por ende, yo considero que este periodo que marca el artículo 313, que además es muy claro, que indica que una vez que el imputado haya manifestado su derecho de declarar, haya manifestado su deseo de declarar o reservarse, será el Ministerio Público quien deberá, esto implicará obligadamente, a pronunciarse en relación a la solicitud de medida cautelar. Para nuestro auditorio, pues les recordamos que las medidas cautelares se encuentran contempladas al tenor de lo que establece el artículo 19 constitucional y de igual manera, pues en el catálogo conducente del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual, bueno, pues se establece las posibilidades de la implementación de estas medidas cautelares, distintas a la prisión preventiva, pues el juez tiene la posibilidad de poder imponer una o más de las medidas cautelares que se encuentran entonces previstas en estos preceptos, desde luego en este catálogo, y desde luego, quiero ser clara, la única posibilidad que tiene el juez para implementar una medida cautelar de carácter oficioso son aquellas que se encuentran contempladas en el artículo 19 constitucional y hoy en día, de acuerdo a la reforma que se ha establecido del Código Nacional al tenor de lo que establece el artículo 167. Por cuanto hacia la prisión preventiva justificada, deviene de la motivación adecuada que tenga que realizar el agente del Ministerio Público para, en su caso, poder determinar que efectivamente se amerita esta prisión preventiva y es solo así que el juez entonces podrá implementarlo. Las demás medidas cautelares, desde luego, las puede implementar el juez de manera conjunta. Ahora bien, una vez que se ha impuesto la medida cautelar, el Ministerio Público
va a solicitar argumentos vinculatorios. ¿Qué son los argumentos vinculatorios? Los argumentos vinculatorios es la oportunidad que tiene el fiscal para expresarle al juez el por qué considera que la persona que se encuentra detenida debe de ser sujeta a una investigación judicializada. Y aquí, en esta oportunidad, el Ministerio Público deberá proporcionar información en relación a los datos de prueba. Esto va a dar o va a poner del conocimiento al inculpado toda la información que se encuentra contenida dentro de la carpeta de investigación. Es decir, desde luego, como un acto informado, deberá dar esa información, vaya la redundancia, o esos datos al hoy inculpado para que con ello éste pueda decidir si quiere prorrogar el plazo constitucional. También les comparto un criterio que establece vinculación a proceso, momento en el cual el agente del Ministerio Público lo debe de solicitar. Este criterio, bueno, pues establece que efectivamente es en esa oportunidad en donde el fiscal deberá de esgrimir sus argumentos vinculatorios. Liceo Castellán, usted recuerda que anteriormente, incluso con el Código Estatal, pues no se escribían los argumentos vinculatorios, sino que primigeniamente se decidía por el inculpado y su defensa prorrogar el plazo, y en aquella prórroga era hasta el momento en el que el Ministerio Público esgrimía sus argumentos vinculatorios. Hoy en día no es así, y esto deviene ya de la reforma al artículo 19 constitucional, en donde se establece que efectivamente el Ministerio Público deberá de esgrimir en este momento sus argumentos vinculatorios y dar a conocer al inculpado los datos de prueba antes de que éste pueda decidir si quiere prorrogar el plazo constitucional o no, porque como un acto informado permite al inculpado, en el caso de que pretenda prorrogar, la incorporación de datos de prueba que pudieran combatir la información por parte del agente del Ministerio Público. Pues bien, en base a ello, entonces, la decisión respecto de estos argumentos vinculatorios se puede dar por parte del juez a petición del inculpado. En ese instante, 72 horas o 144 horas. Para que un juez pueda resolver la situación jurídica de una persona puesta a su disposición, una vez que esto hubiera sido puesto en el Centro Penitenciario de Reinserción Social interno a su disposición, pues desde luego puede resolverla en ese instante a petición del mismo en 72 horas. He de hacer notar que dentro de estas 72 horas también, hoy en día nuestro Código Nacional permite la oportunidad de incorporar datos de prueba en un término menor, y las 144 horas. Si entonces solicita que en ese instante se resuelva, el juez se pronunciará haciendo un análisis en relación a la información proporcionada hasta este momento por el fiscal y la dada en argumentos defensivos por la defensa, y asimismo podrá decidir si esta persona puede ser sujeta a una investigación, ponderando únicamente datos de prueba. Debemos de recordar que el juez de control únicamente en este estadio procedimental hace referencia a esos datos de prueba, ponderando si con los mismos resultan suficientes para poder tener por acreditado el hecho delictuoso y la probable intervención de una persona. El dato de prueba, pues es la referencia al contenido de un determinado medio de prueba que aún no ha sido desahogado ante el juez, que se advierte idóneo y pertinente. ¿A qué se refiere esta idoneidad y a qué se refiere esta pertinencia? Idóneo, que en el juez genere convencimiento, y pertinente, que tenga relación precisamente con el hecho delictivo y la probabilidad de la intervención del inculpado. En base a ello, entonces, el juez podrá decidir la vinculación a proceso. Si decide no vincularlo, se ordena la inmediata libertad, y desde luego el Ministerio Público tendrá la oportunidad de poder entonces pues continuar con su investigación y hacer las solicitudes que en derecho correspondan, que en este caso pudiera ser también una orden de captura, de acuerdo incluso a la naturaleza del delito, porque también pudiera ser que en su momento pudiera solicitar una audiencia de formulación de imputación sin detenido. Por lo que hace a que se resuelva en 72 horas, se dará el término respectivo, se señalará entonces dentro de este periodo de 72 horas audiencia, en la cual incluso, vuelvo a reiterar, la defensa y el inculpado podrán incorporar en un periodo más corto datos de prueba, y bueno, pues en esa diligencia, una vez que se desahoguen o no y se escuche la postura de la defensa, se podrá resolver la situación jurídica del inculpado. Y las 144 horas, que no es más, como lo establece el artículo 19 constitucional, la duplicidad de ese periodo que permite la incorporación de datos de prueba, pues a la defensa, al inculpado, y que con esto se pueda resolver su situación jurídica.
Si en estos tres supuestos, ya sea que se resuelva en este instante 72 y 144 horas, se decide la vinculación a proceso, esto tiene como consecuencia precisamente una investigación que se conoce como judicializada, que no es más la observancia del juez en relación a la incorporación de los datos de prueba que tiene la agente del Ministerio Público y que permiten, respecto de la defensa, la impugnación si es que esta información no se incorpora a la legalidad, circunstancia que también permite al fiscal impugnar, puesto que también existe en este periodo que se apertura, que es hasta de 6 meses, tratándose de delitos que la pena privativa de libertad excede de 2 años y en aquellos que no excede 2 años solo de 2 meses, pues que entonces se puede impugnar la forma como se incorporan datos de prueba por parte de la defensa. Esto entonces trae como consecuencia pues que en su momento se lleve a cabo el cierre de esa investigación y pasemos a una etapa diversa que lo es una etapa intermedia. Que bueno, pues esta expositora le corresponde el día de la fecha únicamente por cuanto hace a esta etapa de la audiencia inicial, que bueno, pues ojalá haya sido clara, entendible precisamente para el auditorio. Liceo Castelán, bueno, pues dado que bueno, pues es lo que se busca precisamente de esta plática, ¿no? Que hemos compartido el día de hoy. Señoría, permítame decirle, felicitarle, a mí se me hace una excelente plática, fue muy claro y muy preciso. Pero quisiera yo hacerle una pregunta, señor. Si la Fiscalía invoca erróneamente la hipótesis de la flagrancia, contenida en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero usted advierte que se trata de una hipótesis diversa, es decir, si hay flagrancia, pero lo que invocó la Fiscalía, eso es motivo para calificar de no legal la detención. A mi consideración, no. Recordemos por definición, la flagrancia deviene al contenido del artículo 16 constitucional y ya está establecido cuáles serían las hipótesis que pudieran surtir el efecto de no calificar de legal una detención. Pero si las hipótesis, aun y cuando el agente del Ministerio Público con un conocimiento técnico la pudiera adecuar en una diversa a las que marca el artículo 146, pues la flagrancia, incluso ya hay pronunciamiento por parte de la Suprema Corte, es un todo. Entonces, en ese todo, si las condiciones se adecuan como lo ha establecido el agente del Ministerio Público, que dan pábulo entonces a poder ratificar esa detención, considero que sí se pudiera encuadrar a la hipótesis que establece cualquiera de las fracciones del artículo 146, sin lugar a duda, por parte del juzgado. Gracias. De alguna forma, vamos a formular otra pregunta. Si advierte usted que el tiempo entre la detención y el traslado del Ministerio Público hay un tiempo excesivo, ¿eso tendrá motivo para no calificar de legalidad la detención, aun cuando fue en flagrancia? Tiempo excesivo. El tiempo excesivo en el traslado. Okay. Desde la detención a la puesta a disposición. Desde la detención a la puesta a disposición ante la agente del Ministerio Público. Así es. Pues yo creo que ahí sí tendríamos que ponderar el caso particular, tomando en consideración precisamente el registro nacional en relación a la detención, porque entonces aquí sí caeríamos a cuestiones que van encaminadas a responsabilidades administrativas y responsabilidades de carácter penal respecto de la autoridad que incumple entonces con esa puesta a disposición. Aunado a que, bueno, sí consideraría yo que tendría que analizar el caso particular, puesto que si esto se hace valer, por ejemplo, en un control de detención, pues implicaría que si la autoridad primigenia que conoció de la detención del sujeto evidentemente se excedió en el término, pues ese exceso en ese término obviamente se ve reflejado en el término que tiene el Ministerio Público para en su momento decretar una retención, ¿no? En caso de que el juzgador impone una defensa pública en audiencia de control, ya que a veces los términos están corriendo y el imputado insiste en que quiere una defensa privada. Que no llevemos a cabo la audiencia hasta que no se cuente con su defensa privada. Bien,
El artículo 117 ya establece las obligaciones de la defensa. También establece se establecen respecto de ese catálogo en relación a la designación de la defensa y que deviene de un derecho contemplado en el artículo 20, apartado B constitucional, y que cobra reflejo precisamente al artículo 113 del Código Nacional, pues evidentemente la designación hoy no se establece. Recordemos, Liceo Castellán, también en el Código Estatal sí establecía esa figura, que incluso una vez que se tomara la declaración del inculpado, con el cual el juez contaba, porque sí establecía un término el Código Estatal de 48 horas, una vez puesto a su disposición, podía prorrogarse por un periodo más de 24 horas para hacer comparecer a su defensa, pero hoy en la actualidad el Código Nacional no establece esa figura. Dice, y es muy claro, a falta del defensor que pueda designar el imputado, el defensor privado, y si este no comparece, el juez tiene la obligación de designarle un defensor público. Por lo tanto, el juez estaría facultado en poderle designar un defensor público y llevar a cabo pues la audiencia inicial o el acto procesal que en este momento se esté celebrando. Bueno, hoy en día, y no me lo negará Liceo Castellán, todos los abogados invocan el contenido del artículo 1 constitucional, respecto del cual pues todas las autoridades estamos obligadas a la observación. Pues el impacto sería, suponiendo en un caso, como ya se lo mencioné, en donde hubo pues agresiones físicas, en donde se advierten amenazas, en donde de acuerdo a la ley del Registro Nacional se desprende toda esa información, tendría entonces, el impacto sería pues solamente la libertad de estas personas, en virtud de que el juez estaría en la obligación de restituir en sus derechos y restituir en términos del artículo 1 constitucional las violaciones a ese derecho o a esos derechos fundamentales, ¿no? En este caso, pues sería el derecho de la seguridad, el derecho incluso a la libertad de tránsito, por decir algo, ¿no? Si vamos en exceso precisamente a esa detención. Bueno, yo le voy a hacer la última pregunta. Ya acabamos con los seguidores. En ocasiones, cuando no se ratifica la detención y el juez se determina que los datos de prueba sean ilícitos o nulos, ¿puede la representación social usarlos para solicitar una orden de aprehensión? ¿Una nueva orden? No, Liceo Castellán. La ilicitud implica, obviamente, que ya haya una declarativa judicial que impediría que la gente del Ministerio Público con esa misma información pretenda soportar un acto de autoridad como lo es precisamente una orden de aprehensión. Mire, Eduardo García le pregunta, ¿qué medidas tomar ante un asunto de nexo casual? ¿De nexo causal? Casual, dice. Tampoco lo entiendo muy bien. De nexo causal, pues necesitaría como precisarme el cuestionamiento, ¿no? No sé a qué se refiere. No sé si se refiere de manera si lo que pretenda es a lo mejor establecer la naturaleza del delito, no lo sé, no sé si está hablando de un delito culposo, no sé si quiere hablar de un delito en grado de tentativa, no sé a qué se está refiriendo. Pero bueno, que la pueda reformular y con gusto, claro que le contestamos. Julio Rodríguez le pregunta, de acuerdo al registro nacional, registro de detención, si se encuentra la hora de detención, pero no se inicia en esa hora por el Ministerio Público y la inicia horas distintas, ¿hay violaciones? De plazos razonables, ¿no? Claro. Recordemos que la Ley Nacional de Detenciones pues establece efectivamente que la autoridad, en este caso el primer respondiente o quien conoció de la detención, debe de hacer un registro. Si el Ministerio Público inadvierte ese registro, ¿quién tendrá que hacerlo? Como consecuencia, para adecuar esa omisión o subsanar esa omisión, tendrá que hacerlo el Ministerio Público. Pero bueno, pues retomamos, tendríamos que atender precisamente a ese plazo razonable, ¿no? Que obviamente no sea excesivo con el término que establece el artículo 16 constitucional con el que cuenta la gente del Ministerio Público para pues lograr la puesta a disposición del inculpado. El artículo 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de un supuesto de no mayor de 12 horas. ¿Eso es retención?
Ella se está refiriendo precisamente a los delitos que se persiguen por querella. El artículo 148 establece aquellos delitos que se persigan por querella. Voy a poner un ejemplo. Suponiendo que una persona probablemente pretende meterse a una casa habitación y es visto por los policías de tránsito que pasan por el lugar, obviamente al estar en un delito flagrante lo pone a disposición de la gente del Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público tendrá que hacer comparecer a quien entonces le pudiera afectar esta conducta, que en este caso pudiera ser al dueño del domicilio. Digo, estoy poniendo un ejemplo para que sea comprensible. Entonces, este periodo al que hace referencia quien me cuestiona, pues se refiere precisamente a aquellos delitos que se persiguen por querella. Y evidentemente si hay una retención por parte del Ministerio Público, que es a lo que yo me refería en el momento de exponer y que pudiera ser motivo de que si el inculpado fue puesto a disposición de la autoridad judicial, pues pudiera ser un argumento defensivo, porque entonces ya se excedieron de ese periodo, el Ministerio Público ya estaría excedido de ese periodo para haber hecho comparecer al ofendido y aún así lo pone a disposición de la autoridad judicial. Entonces, este periodo que refiere el artículo 148 se establece respecto a los delitos que se persiguen por querella. Evidentemente, sí tendría que haber una retención por parte del Ministerio Público durante ese periodo para poder entonces realizar las gestiones necesarias que marca el precepto. Iván Martínez le pregunta, señoría, ¿en un homicidio calificado puede haber un acuerdo reparatorio? No, definitivamente no. No, ya se advierte las posibilidades respecto de acuerdos reparatorios. Los acuerdos reparatorios sí se pueden dar en cualquier momento hasta antes de emitir el auto de apertura juicio oral, pero definitivamente la naturaleza del delito del cual me está invocando entonces quien me cuestiona, evidentemente no sería procedente un acuerdo reparatorio. Bueno, y algunos comentarios. Mira, Gabriela Jiménez dice buenas noches a todos, saludos a la distancia, excelente ponencia, fundamento con los artículos, saludos desde Villahermosa, Tabasco. Patrusca Patricia dice excelente, gracias por compartir. Olga Chávez dice felicitaciones a la maestra Nancy Alejandra Aguilar García. Eduardo Acosta dice qué increíble dominio del tema y mejor aún la forma de explicar mis respetos. Comparto con él la misma idea. Muchas gracias. Eduardo Acosta, bueno, más claridad, creo que es imposible pedir extraordinaria ponencia, la mejor que he escuchado. Juan le comenta pura excelencia, gracias a su señoría. Israel Delgado Domínguez dice excelente ponencia. Iván Martínez, muy buena explicación. Y tiene muchísimas, maestra. Y saludos de Juan Aguilar desde Valle de Bravo, Juan Sánchez desde Pachuca Hidalgo, Martín Olivera Cristiano le manda saludos, Adela Librado saludos, Blanca Landa desde Jalapa, Veracruz, Isabel desde Tlaxcala, Ismael Guerrero les envía saludos, Ezequiel saludos, Diana Isabel Miranda desde Panamá, Katy Marroquín, Miroslava Medina desde Quintana Roo, Leticia Maya de interesante ponencia y saludos desde la Ciudad de México. Pues yo comparto la misma idea, maestra, de verdad, una excelente ponencia y la voy a seguir invitando, yo creo, si usted gusta. Claro, cuando gusten, muchas gracias y les reitero, pues agradezco la invitación y sobre todo pues que haya ustedes me hayan permitido compartir la tarde-noche ya con ustedes y sobre todo pues que estén al pendiente de las exposiciones. Agradezco pues de antemano la atención brindada por usted y desde luego la invitación. Y bueno, pues claro, estamos a la orden. Nancy Alejandra Aguilar García es jueza del Tribunal de Enjuiciamiento del Poder Judicial del Estado de México, con sede en Tlalnepantla. Maestra, nuevamente le mando mi agradecimiento, muchas gracias y la voy a seguir invitando. Claro que sí, muchas gracias, que pasen todos muy buena noche, les envío un caluroso abrazo. Hasta la próxima, maestra, gracias.